Bueno, comenzamos. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo. Ya hicimos el CRUD para los usuarios. Vamos a hacer este CRUD completo en este solo video. Creamos una tabla con estos datos para manejar unos vendedores. Tiene identificación, realmente es cédula, nombre, apellido, empresa y móvil. ¿Sí? Entonces comenzamos. Lo primero que hacemos, pues entonces aquí tenemos la clase de datos, que es la clase que siempre vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a crear una clase, una nueva clase. Esta nueva clase pues la vamos a llamar vendedores, ¿cierto? Vendedores. No, la de datos es la que va a tener los CRUD de todos. Acá sencillamente vamos a generar. Entonces ya tenemos acá public vendedores, vamos a aclarar private entero, ¿sí? Sí fue entero, ¿cierto? Yo declaré la cédula entero. Entero, correcto. Entonces le digo private entero, cédula, ¿cierto? Le digo private string nombres, ¿cierto? Private string apellidos, ¿cierto? Private string empresa, ¿cierto? ¿Fue empresa? No, fue ciudad. Ciudad y móvil. Listo. Ciudad y private string móvil. Entonces ahí ya creamos las variables que nos van a permitir funcionar con los datos que tenemos en la base de datos. Entonces acá vamos a crear el constructor. Entonces recordemos, clic derecho, acá buscamos source y aquí dice generar constructor usando los campos. Entonces cédula, nombre, apellido, ciudad, móvil, y le doy generar y él me genera el constructor. ¿Sí? Ahí está el constructor de vendedores. Y luego le doy clic derecho, source, y generar getter and setter. Selecciono todo, ¿sí? Y le doy generar. Entonces ahí ya me quedó generado todo el proceso de los vendedores. Ya tengo el constructor y los getter and setter para acceder a la información. Listo. Entonces me vengo para acá para datos y voy a darle por acá, voy a dejar un buen espacio y voy a escribir acá entonces un comentario, ¿sí? Que entonces aquí arrancamos con el CRUD de vendedores. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero usted puede reutilizar el código de arriba. Sí, claro. Y cambiar solo las consultas. Correcto. Pero vamos a tratar de no hacerlo, porque en este caso pues no tendría mucho sentido venir y copiar y pegar, ¿sí? Porque pues entonces no estaríamos haciendo mayor cosa. ¿Qué fue lo primero que hicimos? No, pero ¿cuál fue la primera que hicimos? ¿Cuál fue la primera del CRUD que hicimos? No vamos a hacer pues obviamente loguearnos porque pues ya está arriba. La primera que hicimos fue buscar, ¿cierto? La primera que hicimos fue consultar. En este caso, la base de datos no tiene elementos creados en la base de datos. Vamos a o crear uno quemado o creamos primero el de insertar, ¿cierto? El de guardar. Entonces, vamos a crear acá, vamos a hacer el comentario, ¿sí? Vamos a hacer el comentario para que, entonces vamos a hacer primero
insertar. Insertar vendedor. Vendedor. Entonces arrancamos. Public. La conexión ya está creada en datos, ¿cierto? Sí, porque yo estoy trabajando en datos. Por eso uno siempre trabaja sobre una misma clase. Entonces, ¿qué hacemos? Public, ¿qué? Boolean, porque simplemente me va a decir si pudo o no insertar el dato. Y le voy a decir entonces, pongámosle insert vendedor, ¿cierto? Insert vendedor. ¿Y de qué clase va a ser este? ¿De qué objeto? ¿Cierto? ¿Cómo se llamó el constructor? Vendedores, ¿cierto? Entonces le voy a colocar de sailors, ¿cierto? Así, listo. Entonces ya creé el método, ¿cierto? Creé el método, simplemente. ¿Qué tengo que hacer después? Simplemente genero el string SQL y le digo que va a ser insert into vendedores, ¿cierto? Vendedores, pero está en minúscula, ¿cierto? Está en minúscula, vendedores. Entonces, vendedores. Insert into vendedores, ¿cierto? ¿Qué le pasamos ahí? Los datos, ¿cierto? Los datos. ¿Cuáles son los datos? Entonces los datos es cédula, coma, nombre o nombres. Mejor verificar. Nombres, perfecto. Nombres, apellidos, ciudad, móvil. ¿Listo? Luego sigue values. Entonces aquí voy a arrancar. ¿Qué hago ahí? Empiezo a insertar los usuarios que se van a conectar, ¿cierto? Que se van a conectar. Entonces, ¿qué le digo ahí? Guardemos. De sailors, ¿cierto? Punto. No lo está cogiendo. Vamos a mirar por qué. Listo, a ver. Insert vendedores. Vendedores. ¿Será que no hemos guardado vendedores? A ver, yo veo. Vendedores. Lo tiene vendedor. Vendedores. No, aquí está vendedores. Vendedores. Pero el otro lo tiene vendedor. Pero en el constructor no le hace falta. No, el constructor lo crea él solo. Cédula, nombre. Ahí está, cédula, nombre. Apellido, ciudad móvil, ahí están. Cédula, nombre, apellido, ciudad móvil. Taratán. Listo. Vámonos por acá. No, este no es. Acá. Public. Ay, ahorita no. Entonces, vamos a public boolean vendedores. Sí. Taratán. Aquí debería de reconocerlo. Que aquí me está diciendo es que no tengo un return todavía. A ver por qué no está saliendo. A ver. Vendedores.
Es con B minúscula. ¿Qué? No, pero este no tiene nada que ver, porque está en la tabla. Vendedores. Sí, esta es la clase que está acá. Vendedores, vendedores. Sí, está igual. Ah, bueno, venga a ver, hagamos algo aquí, una cosita. Yo miro acá. Refactor, rename. Y a este pongámosle mejor FRM. FRM vendedores. Next. Finish. Listo. A ver. Hagámoslo desde acá otra vez. Vendedores de Sailor. Vale, de Sailor. Y acá de... ¡Ay! Profe, Sailor no es con él. ¿Ah? No lo tenía con él. Sí. No, pero eso es el objeto que yo estoy creando. Es irrelevante el nombre que yo le ponga. Sí. Miremos a ver aquí, para que no quede todo ese rato. Continuamos. Bueno, entonces aquí ya miramos que nos hacía falta era las comillas de vendor punto. Entonces le damos get cédula. Y acá vamos a poner aquí cédula. Primero los datos que habíamos borrado, cédula, nombres, apellidos, ciudad y móvil, ¿cierto? Values, entonces acá, listo. El más es para el concatenamiento ahí, entonces... ¿Qué más lo hizo usted o se hizo solo? No, ese lo puse yo. Listo. ¿Qué este? Este que aparece ahí. Ah, no, eso se genera automático ahí solito. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a, entonces para que nos quede claro que lo que tenemos que hacer, concatenamos, nos falta la concatenación, comilla sencilla, comilla doble, más, entonces ahí sí le damos de vendor, ahí está, punto, get cédula, listo, y ahí seguimos sucesivamente. Entonces acá, ¿cierto? Le decimos comilla sencilla, comilla doble, más, de vendor punto get nombres, ¿sí? Aquí le damos coma, bajamos otro y le decimos comilla sencilla, comilla doble, más, y le decimos de vendor punto apellidos, ¿cierto? Vamos en apellidos, y le decimos acá lo mismo de vendor punto get ciudad, coma, y comilla sencilla, comilla doble, más, de punto get móvil. Listo. Aquí se nos olvidó ponerle la variable SQL. Listo. Entonces aquí vamos a crear el objeto statement st igual a cnn, que así se llama la conexión que tenemos, punto
create statement. Él acá me va a pedir el surround. Surround white try catch. Y acá le voy a decir st.execute update. El SQL y le digo return true y le digo return false. Listo. Entonces ahí ya creamos el método para insertar en la base de datos. Entonces, sí, ese es el nuevo, o sea, para insertar en la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a ir a el botón, ¿cierto? Nos vamos a ir al botón. Cerremos este ya lo podemos cerrar. Nos vamos aquí a vendedores. Vamos a ir a vendedores y vamos a ir a configurar el elemento, ¿cierto? Entonces nos vamos para el diseño, le damos en guardar y comenzamos. Recuerden que ustedes hacen todas las validaciones, yo no las voy a hacer completas porque se nos hace muy largo. String cédula, ¿cierto? Es igual a lo que venga en el txt cédula punto get text, ¿cierto? Listo. Luego pregunto si cédula punto equals es que vacío, ¿cierto? Entonces, ¿qué le digo? JOptionPane punto show message dialog, le digo null, le digo debe ingresar una cédula. Ponemos un título, error, y le ponemos el JOptionPane punto error, ¿cierto? Error message, ¿cierto? Punto error message. Entonces me vengo para acá, le digo txt cédula punto request, el request focus. Y en el request focus, ¿qué le voy a decir? Le digo que sea un true, ¿cierto? Un true. Y luego le digo que me retorne a el formulario. ¿Listo? Entonces ahí está la validación. Vamos a generarle acá un pequeñísimo comentario. Entonces estas son las validaciones. Ustedes las van a terminar, ¿sí? Las van a terminar. Entonces aquí lo que voy a hacer es un convertir, porque recuerden que dentro del método yo dije que la cédula va a ser un tipo entero, ¿cierto? Uno tiene que colocar pues, qué tipo es el apellido. O sea, tienen que colocar lo mismo. Todo. Tienen que hacer lo mismo. String, nombres, apellidos y validar cada uno para que ningún campo le quede vacío. O sea que seguiría el if, apellido. Pero tiene que, sí, o sea, tienen que hacer todo esto para cada uno. Entonces, le digo entero. Entonces vamos a ponerle acá que va a ser la CC, ¿cierto? Va a ser la cédula. Le voy a decir que es igual a integer, ¿sí? Punto parseInt. ¿Y qué le voy a pasar? Cédula.
¿cierto? Cédula. Entonces, ya tenemos que hemos convertido el objeto, ¿sí? Cédula, lo hemos convertido a entero. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí ya vengo y llamo a datos y le digo los datos es igual a new datos, ¿cierto? Estoy creando entonces ya, estoy llamando a la clase de datos. Entonces aquí yo ya voy a poder acceder a los métodos para poder ingresar los vendedores. ¿Listo? Entonces acá me vengo y digo vendedores, ¿cierto? ¿Qué van a hacer los vendedores? Entonces pongámosle de vendors. Pero es la misma de arriba, de vendor. No, yo puedo crear uno acá igual. Y le voy a decir que sea igual a de datos punto, ¿qué le va a decir ahí? Ah, no, este no lo puedo hacer todavía. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo primero. Te digo por qué. Porque acá lo que voy a preguntar, entonces guardemos un momentico y me voy a volver para datos. Aquí voy a tener que crear otro método en este momento. ¿Cuál es el otro método a crear? Necesito el método ¿qué? Consulta. Porque para poder saber si el dato existe o no, debo de consultarlo en la base de datos, ¿cierto? Bueno. Por eso no le aparece abajo. No, por eso iba a poner ahí traer usuario, pero no No hay nada. no hay nada. Release start. Ay, qué belleza. No hay entrenamiento hoy. ¿Hay entrenamiento? Pues mi hija te entrenaba hoy, entonces no hay entrenamiento, entonces me puedo ir para la casa. No, es que es... Qué cansancio toda la semana. ¿Para qué entrena? Ella entrena patinaje artístico. Entonces vamos a crear el método, ¿sí? Vamos, ese sí lo podemos copiar, ¿no? Porque ese sí es este. O bueno, hagámoslo pues para que quede el concepto completo. Va a ser public del tipo vendedores, ¿cierto? Que necesito traerlo del tipo vendedores. Va a ser get vendedor, ¿cierto? ¿Y qué le voy a pasar ahí? ¿Qué le paso? Mire qué le pasamos acá, ¿sí? ¿Qué recibe? ¿Cómo consulto yo un dato? En este caso lo consulto con la cédula, ¿cierto? Listo. Entonces hacemos lo mismo, el string lo hago igual, ¿sí? Y le voy a decir, seleccióneme todo de la tabla vendedores, ¿cierto? Donde cédula, que es con C mayúscula, cédula sea igual, entonces acá, comilla, ¿cierto? ¿Y qué le decimos ahí? Más, ¿sí? ¿Y qué elemento utilizamos ahí? Yo recibí una llamada de ¿quién? ¿Cuándo fue esto? Ahí no le pasa el Cédula, no, porque yo aquí estoy creando el elemento, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué hago acá? Lo mismo de siempre. Se nos olvidó, aquí se me estaba olvidando. Se me están olvidando las pastillas por la bobada. Listo. Entonces, creamos el objeto para poder ejecutar el statement. Creamos el statement. Le decimos cnn.createStatement, ¿cierto?
En este caso es un select, ¿cierto? Vamos a ponerle el try catch de una vez. El zurrón try catch. Entonces, le vamos a decir que, como en este caso es un select, él me devuelve información. Cuando me regrese información la base de datos, ¿yo qué necesito crear? ¿Qué necesito crear aparte del statement? Un result set, ¿cierto? Un result set, ¿cierto? Un result set rs y le digo st.execute query el SQL. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con el result set? Pregunto, ¿cierto? Pregunto. Si rs.next, entonces quiere decir que todavía hay datos. Recuerde que el next empieza a recorrer. ¿Cierto? Entonces, si hay entonces vendedores, ¿cierto? Aquí sí creo de vendors, al final fue que lo pusimos, ¿no? Valo por aquí, de vendor, pero deja esa botella quieta pues, ¿no? Es igual a new, ¿qué? Vendedores. Y mire que como él es tan sabio, ¿sí? Ya me trae ¿qué? Los elementos que él encontró en la clase vendedores. ¿Cuáles son esos objetos? Los que yo declaré por allá, privados, que luego el constructor los utiliza y luego con los getter and setter los hago disponibles desde esta clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Entonces, empecemos. ¿Sí? Démosle acá. Empecemos con cédula. Le digo rs.getInt, ¿cierto? Porque voy a recibir la cédula. Comillas, coma pues, cédula. Aquí es como está en la base de datos. Ojo. Entonces acá le digo Pero ahí él de una vez lo reconoce que es entero. rs.getString, ¿cierto? Porque aquí ya voy a empezar con nombres, apellidos. Entonces rs.getString, comillas, apellidos, apellidos, ¿cierto? Y vengo acá y le digo rs.getString ciudad, y hagámoslo aquí abajo, rs.getString móvil, punto y coma. ¿Listo? Entonces, si todo esto pasa, ¿qué me va a devolver? Me retorna ¿qué? De vendor, ¿cierto? Me retorna el objeto que yo creé, que va a traer todo ese result set, que me va a mostrar todos los datos, ¿cierto? Aquí no es un return ni true ni false, porque el método es del tipo vendedores, no es booleano, el método es de tipo vendedores. ¿Listo? Si no, ¿qué pasa si no? Retorno null. Muy bien. Return null, ¿cierto? Y por acá le voy a decir que en tal caso de retúrneme también el nulo, ¿cierto? Entonces ahora ya tengo dos métodos, pongámosles por aquí el comment,
Este es el método de buscar, también lo que llamamos dentro del CRUD es el read, ¿cierto? Pongámosle acá que dentro del CRUD es el create, ¿cierto? Voy a ver el control S. Que todavía tiene un error. Es porque puse el return debajo del catch, del ePrint. Listo. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos el get vendedor, que ahora sí lo podemos llamar por acá. ¿Tus servicios funcionan? No, no funcionan, no hay teléfono. En serio, no hay teléfono. Mamá me quedó sin teléfono. Entonces, vamos por acá y le decimos entonces, vendedores de vendor es igual a ¿qué? A de datos, ¿cierto? De datos punto get vendedor y le paso ¿qué? cc. ¿Por qué cc? Porque recordemos que cc es el que yo convertí al entero, ¿sí? Si yo le dejo cédula, él me va a decir, eso no coincide porque yo estoy esperando un entero y usted me está pasando un string. Cuando usted tiene identificación, que usted lo pasó a identificador, ¿no? Exacto, como hicimos con el anterior. Entonces pregunto, si de vendor es diferente de nulo, ¿sí? De nulo. Es diferente de null. ¿Qué quiere decir? Que el usuario ya existe, entonces no lo puedo insertar, ¿cierto? Yo estoy en el botón de ¿qué? De guardar. Si el usuario, o sea, si a mí me retorna algo diferente a nulo, porque ¿qué pasa ya? Me puede retornar nulo si no hay. Entonces si no hay, entonces sí lo puedo insertar. Pero si esto no me retorna nulo, me quiere decir que ya existe esa cédula en la base de datos. Y la cédula no se puede repetir. Entonces, jOptionPaint.show message dialog y le digo el mensaje. Acá es ya existe, ¿sí? Pare bolas, pues. Pare bolas. El title le voy a decir ojo, ¿sí? Y el message type, entonces vuelvo y le digo jOptionPaint punto. En este caso no es un information porque el usuario ya existe, ¿cierto? Entonces es un error. ¿Listo? Entonces ahí puedo hacer lo mismo que hacemos ahí. Recordemos que como llamamos a de datos, estamos abriendo conexión. Entonces le digo cerrar conexión y le digo return, ¿cierto? Listo. Ahora hago lo mismo con los demás, ¿cierto? String nombre, ¿sí? Pongámosle aquí nombre, ¿cierto? Los nombres. Es igual a txt nombre.getText. Ustedes hacen las validaciones de cada uno, que no le dejen vacío nada. Yo voy a simplemente a declarar las variables. Nombre, apellidos es igual a txt apellidos.getText. String ciudad es igual
ATXT yo no la renombré. De cine. Acá este. Mancito tan aburrido. Es que es empresa, no, es ciudad, ¿sí o qué? Sí, se le cambia el nombre. Aquí falta colocarles ciudad. Y acá TXT ciudad. Cierto, sí es ciudad. En la base de datos pusimos ciudad. Ciudad. Listo. No, apretamos la variable, se le fueron dos nombres. Ay, maldinga sea. Listo. Listo. Entonces seguimos. ¿Dónde estábamos? Por aquí estábamos. Por aquí estábamos. No, estábamos por aquí, más bien más abajo. Por acá. Entonces, nombres, apellidos. Ahora sí, string. Ciudad es igual a txt ciudad.getText. Y el último es string mobile es igual a txt mobile.getText, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué nos falta? Entonces ya nos falta simplemente llamar a qué método. ¿A qué método nos falta llamar? ¿A cuál? No. Entonces llamamos de vendor, ¿cierto? Es igual a new, ¿sí? ¿Qué? Vendedores. Y mire lo que me trajo. Cédula, nombres, apellido, ciudad y móvil, ¿cierto? Eso es lo que él está esperando, ¿cierto? Eso es lo que él está esperando. Entonces, yo le voy a decir por acá, ¿sí? Él está esperando esto, entero, pero entonces este es CC, este es nombres, este es apellidos, este es ciudad y este es móvil, ¿cierto? Entonces, él ya. Ahora, ¿qué hago? Si de datos punto, ¿cuál escojo? New vendedor, ¿cierto? Porque ese es el que voy a crear. New vendedor. Si new vendedor, ¿sí? De vendor, o sea, el objeto que cree. Entonces, ¿qué pasa? Si él pudo ejecutar ese método, ¿qué pasó? Él pudo ir allá, recibir estas variables y hacer el insert, ¿cierto? Entonces, si eso es así, le digo JOptionPaint punto showMessageDialog y le digo acá lo has metido, no mentiras, lo has ingresado, ¿sí? Por acá, entonces éxito. Y el mensaje va a ser un mensaje ahora sí de información, ¿cierto?
octava option pane punto information message. Listo. Si no, si el hombre no lo pudo insertar, entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir lo mismo, pero que no encontró dónde, ¿cierto? No ha ingresado. LOL, ¿cierto? Y acá punto error message, ¿cierto? Y ¿qué hago después? De datos punto cerrar conexión, ¿cierto? Cerrar conexión. Entonces vamos a probar esta vaina acá. Listo. Entonces vamos a probar. Vamos a probar. Abrimos. ¿Qué pasó acá? Interface. Connection properties. Connection properties. Ok. Listo, entonces arrancamos. Pero y entonces. Bueno, eso no lo puede ejecutar con el punto para saber dónde tiene el error. Pero es que la consola le dice a uno los errores. Pues sí, eso es como el paso a paso. Agarra dónde está el error. La conexión. No, estos son un montón de cosas ahí. A ver. Listo. Ciudad móvil, cédula. Pongámosle 98 701. Nombre, entonces el confiable, el Zacarías, ¿cierto? Del Río. Ciudad, Medellín City. Móvil, taratatán. Y le damos guardar. Lo has ingresado. Tarán, tarán, tarán. ¿Cierto? Enseguida le ponemos el limpiar. Le vamos a dar continuar por aquí para que vuelva y se conecte a la base de datos. Y tarán, tarán. ¿Cierto? Ya está el hombre Zacarías. ¿Cierto? Igual ya le dice si conectando con la hora. Listo. Ahí está. Vamos a cerrar. Vamos a generar acá el código más difícil. ¿Sí? TXT, sí. Cédula punto settext, ¿sí? Dificilísimo, ¿cierto? Nombre punto settext. Con eso usted ya hackea lo que sea. TXT apellidos punto settext. De aquí con este código para la NSA. TXT apellido ciudad punto set text. Claro que hay en ocasiones decisiones de diseño, ¿sí? Y de funcionalidad que este código lo llaman, como hicimos con el eliminar, también lo llaman con todos. O sea, que yo le doy guardar, él guarda y automáticamente me limpia y me coloca el cursor
para que yo verifique que efectivamente está, ¿cierto? Entonces le damos acá txt cédula punto request focus, le decimos true, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá, a Zacarías le pusimos 98761, ¿sí o qué? Pero solo le pone focus Al primero, 98761. Esto lo puede aparecer en un lado. Consultar, entonces hay que hacer el de consultar porque ya tenemos el método, ¿cierto? Ya tenemos el método. Pero están de un intenso hoy, por Dios. Listo. Entonces vámonos para el botón de consultar. Listo. Consultar. Aquí vamos a utilizar código que ya tenemos. Vamos a hacer acá la validación. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Por acá, por acá. Se perdió. Actualizar, borrar, limpiar, consultar. Entonces, aquí hacemos la validación. ¿Sí? La validación aquí cambia, ¿cierto? Aquí la validación cambia. Porque hay que preguntar, no hay que preguntar esto, aquí esto lo hacemos igual, ¿sí? Pero aquí la validación no es que no sea igual, sino que sea igual, ¿cierto? Porque si esto es igual al nulo, entonces ya le digo, no existe, ¿cierto? No existe. ¿Listo? Y listo. Entonces, ¿qué hago acá? Como aquí ya llamé el método, ¿cierto? Mírelo acá. Aquí ya llamé el método. Así se llama el método. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente decirle txt cédula, ¿cierto? ¿Qué le digo? Punto ctext, ¿y qué le pongo ahí adentro? De vendor punto, ¿y qué me va a aparecer? Los get, ¿cierto? Get cédula, exacto. Este es relativamente sencillo, a ver qué está sacando acá. Change, set caret, set tooltip text, change return type, get cédula to string. Ah, bueno, pero en este caso la cédula yo la cambié, ¿cierto? Entonces por acá está ¿qué fue? ¿Qué? No, mañana sí los dejo bajar a las exposiciones. A mí también había, profesor. Sí, ahí acabaron de escribir que Ah, todavía están en exposiciones. no, pero no hace falta. ¿Ah? Pero mañana a qué hora. No, ya sé por qué es el... Mañana es igual, porque nosotros no tenemos que dar la cédula, porque la cédula ya está acá, que uno la escribe para poder buscar, ¿cierto? Entonces, txt nombres es lo primero,
nombre punto set text, y ahí sí le digo de vendor punto get nombres, ¿cierto? txt apellidos punto sectext, lo mismo, de vendor punto get apellidos. Recordemos que ustedes pueden hacer acá esto, nombres, apellidos, ciudad y móvil, ¿cierto? Entonces aquí es txt ciudad, y aquí sería punto get ciudad, y acá sería txt móvil y acá sería punto get móvil, ¿cierto? Y por último, ¿qué hago? De datos punto cerrar conexión. Listo. Entonces ahora sí vamos a buscar al confiable Zacarías 98.761, consultar, tarán, ¿cierto? Ya Zacarías is in the building. ¿Cómo? No, para colocarle fotos, que le vuelva una foto. Ah, eso es con otra clase, pero pues eso es realmente guardar la ruta de donde está el objeto. Esta semana le enseño para los que vayan a trabajar con ese tipo de formularios. En base de datos. La idea es que no, realmente no es aconsejable nunca guardar una imagen. Uno guarda la ruta y luego trae la ruta y llama la imagen para que acceda Pero y a el esa ruta. FileZilla no es como para traer así como fotos, ¿no? El FileZilla es un servidor FTP. O sea, es para subir elementos a la nube por FTP. Listo. Entonces, ¿qué? Ya tenemos buscar y tenemos crear o guardar, ¿cierto? Y ya tenemos este que nos lleva a la NSA, que es el de limpiar. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Actualizar. Entonces nos vamos para datos. Este uribista está, pero así de... María. Por Dios, por Dios. Entonces, public, boolean, pongámosle update, vendedor. ¿Qué le paso? Vendedor, vendedores de vendor, ¿cierto? De vendor, igual que acá, ¿cierto? No, que acá, ¿cierto? Listo. Entonces, recordemos que hace este. Este hace un string, ¿sí? SQL, y le digo update, vendedores, set, y arranco. Nombres es igual, de nuevo, entonces pongámosle aquí punto y coma, de nuevo es comilla, doble, más, ¿y qué va ahí? De vendor, punto. Entonces, ¿qué traigo ahí? Nombre, ¿cierto? Get nombre, coma, ¿sí? Sigue AP, se hace muy largo, ¿no? Vámonos acá. Apellidos, igual, de nuevo, simple, doble, más, y le digo de vendor, punto, get apellidos, ¿cierto? Listo. Coma, ¿y qué le digo? ¿Qué sigue? Sigue, tengo nombre, apellido, sigue ciudad, ¿cierto?
ciudad igual, sencilla, doble, más, y le digo de vendor punto get ciudad, ¿cierto? Coma, terminemos acá, seguiría móvil, sería igual, sencilla, doble, más. ¿Cuál sigue? De vendor punto get mobile, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué hago acá? Genero el statement, ¿sí? cnn.create statement, le doy el zurrón, ¿sí? Y como este no me retorna, ¿sí? No me retorna, entonces, ¿qué le digo? st.execute update, ¿cierto? Execute update SSQL. Entonces le digo acá return true, y por aquí le digo return false. Listo. Entonces ya tenemos el método para actualizar. Nos vamos por acá y actualizar. Recordemos que el actualizar es muy similar a ¿cuál? ¿A cuál es muy similar? Eso está de un brillante este muchacho. Es muy parecido a ¿cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? Al insertar, ¿cierto? Es muy parecido al insertar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por acá y hacemos lo mismo. Nos vamos por acá tenemos guardar, nos traemos la validación, ¿sí? Nos traemos acá, este es actualizado, listo. La diferencia radica en ¿qué? Primero, validación. Listo. Luego, ¿será que pregunto que no exista? No, tengo que preguntar si sea igual a null, ¿cierto? Entonces, aquí me toca decirle no existe, ¿cierto? No existe. Y ahora me vengo por acá, ¿sí? ¿Y qué hago? Me traigo esto, porque él me va a pedir las variables, ¿sí? Y lo que hago es traerme por acá el método, ¿sí? Este método, ¿sí? Ese método. ¿Y qué hago? ¿Qué cambio? No, ¿qué cambio? Simplemente que él ya no va a llamar a new vendedor, sino ¿a dónde? Punto update. Yo le puse update vendedor. De vendor
y listo. ¿Cierto? Aquí falta un paréntesis. Listo. Y aquí le digo, lo has actualizado. Y acá no ha actualizado. ¿Cierto? Listo. ¿Sí? Ya. ¿Cierto? Eso fue todo. Porque yo vengo para acá y voy y busco al viejo Zacarías 98761, lo consulto, le digo Zacarías del Socorro, ¿sí? Y le digo actualizar y dice lo has actualizado, lo limpio, lo busco, ¿sí? Consultar Zacarías del Socorro, me vengo para la base de datos, verifico y aquí dice Zacarías del Socorro del Río, ¿cierto? ¿Cómo es para editar? Clic donde dice actualizar. Usted le coloca primero la identificación y ya le cambia los campos, ¿no? Primero lo consulta y Este lo consulto. O sea, dentro de un sistema bien hecho, usted este campo, cuando usted le dé consultar, automáticamente lo tendría que deshabilitar, porque se supone que la cédula no la deben de cambiar. ¿Listo? Listo. Ya tenemos, falta simplemente delete, ¿cierto? Entonces por acá ya tenemos, hagámosle el comentario, ¿sí? Este es actualizar, dentro del CRUD es update, es la U del CRUD. ¿Listo? Y nos falta uno, que es ¿cuál? El de eliminar. Public boolean delete vendedor. Estamos iluminadísimos. Vendedores de vendor. Le dice así, strine SQL y le decimos delete delete from vendedores, ¿cierto? Delete from vendedores where cédula sea igual, sencilla, doble, más, de vendor punto get cédula, ¿cierto? De nuevo creo el statement, ¿sí? Es igual a cnn punto create statement, le doy el zurrón. Pero ve, ahí en la base de datos desde la estructura uno puede hacer una llave por ahí. Ya te voy a responder. ¿Desde cuál estructura? PHP MyArray. Obvio, claro, Sí. normal. Le damos acá st punto execute update y le decimos return true y return false. Y listo. Tarán. ¿Quién me escribió? Ya. Listo. Entonces, ahí tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Irnos por acá a borrar, ¿cierto? Borrar. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Tarán. Venimos para acá y nos traemos la validación, ¿cierto? Nos traemos la validación de que debe de ingresar la cédula y que ese man no existe.
¿cierto? Trin. Entonces, nos la traemos para el botón de borrar. Listo. Tarán. Si no existe lo que quieres borrar. Y recordemos, entonces, entero, respuesta, es igual a JOptionPaint punto, ya no es show mesas, sino show confirm dialog. Y le digo null. Y le digo, estás a punto de defecarla. Defecarla, ¿cierto? Estás a punto de eliminar el vendedor. Vendedor. ¿Sí? Segurolas. Listo. Entonces, luego digo, si el RPeta es diferente de 0, entonces, pues devuélvame, ¿cierto? Póngame a salvo, ¿cierto? Simple. Ay, tan mongolito ustedes. Listo. Y ahora, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Le digo, sí. O pues, como no voy a crear, entonces de vendors, punto. ¿Qué le digo ahí? ¿Qué le digo? Es que de vendors. En este caso, tengo que llamar al método de datos, punto, ¿qué? Delete vendedor, ¿sí? Le paso el de vendor. Entonces, si eso es así, ¿qué pasa? Pues mi rey, tarán, tarán, lo borraste, ¿cierto? Entonces, JOptionPaint, punto, ahora sí, show, message, dialogue, entonces, null, nada que hacer, se borró. Entonces por acá le ponemos OMG, ¿cierto? Con un punto. OMG, lo borraste. Y le ponemos JOptionPaint. En este caso es un mensaje de información, ¿cierto? Y ahí podemos hacer lo que les dije, podemos aquí traernos el código de darle la vuelta a la luna. ¿Dónde está por acá? No, estábamos abajo. Limpiar, si es por la L, entonces estamos abajo. Estamos en borrar, sí. Entonces acá, pa, ¿cierto? Entonces, si no, entonces vamos a copiar este mismo. Pero le decimos fiu. No se borró. Listo. ¿Y qué nos falta? Close connection. Usted pregunta por qué le quebré ese iPhone. Listo. Cerramos la conexión. Entonces, vamos por acá. Vamos a decir 8909, le vamos a decir soy la loca. Soy la. ¿Cierto? Soy la
de los pelos, ¿cierto? Ciudad, Medellín. Y móvil, taratatán. Le vamos a decir guardar, ¿cierto? Lo has ingresado, limpiar. 8907. Lo consulto. Soy la aquella de los pelos. Ahí está. Actualizar. Lo has actualizado. Limpiar. 8907. Consultar. Soy la aquella de los pelos, ¿cierto? Y le doy borrar. Me dice, ¿estás a punto de eliminar el vendedor? ¿Seguro? No. Listo, no pago nada. Si le doy borrar y le digo sí, nada que hacer, se borró. Oh my God. Aceptar. ¿Sí? Y vengo para acá. Y efectivamente no aparece sino el hombre Zacarías, ¿cierto? Ahí aparece soy. Soy la aquella de los pelos. Ah, borré a Zacarías, no te lo puedo creer. Ah, ese Zacarías, qué hombre. A ver, 98761. Consultar. Soy la aquella. Ah, te borré fue a Zacarías, son. Qué triste con Zacarías ya. Qué raquera, pero bueno, listo, dejémoslo así. Listo. Qué triste con Zacarías. Listo. Entonces,